Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso, esta vez con dos nuevas historias que tratan sobre un tema que no habíamos tocado, los circos. Como siempre, antes de empezar les pido por favor dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho y si les están gustando las historias. Si quieren compartir la suya, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Y bueno, dicho esto, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Hola, quisiera compartirles algo que viví en mi juventud en mi pueblo natal. Un pueblo en las entrañas de la Sierra de Durango que se llama La Desmontada. Bueno, trataré de contarles lo mejor que pueda. Esto pasó cuando tenía 16 años y mi grupo de amigos rondaban entre los 14 y 17. Como se imaginarán, nos la pasábamos en la sierra. Esa era en gran parte nuestra diversión. Éramos un grupo de 5 amigos, pero en sí, Horacio, Fidel y yo éramos los que siempre andábamos juntos. Un día llegó un circo al pueblo. No saben lo raro y extraño que era eso. Los circos casi siempre llegaban a la ciudad. Jamás habíamos visto un circo en el pueblo ni en ningún otro cercano. Si querías ver uno, tenías que ir a Durango o a otras ciudades más o menos grandes. Aunque éramos un poco mayores ya, nos emocionaba la idea de un circo. En aquellos tiempos aún se permitía que los circos tuvieran animales. Eso era como ir a un pequeño zoológico. El circo se asentó en una orilla del pueblo cerca de la salida. Era como un gran acontecimiento en el pueblo. Obviamente, mucha gente, incluidos nosotros, fuimos a ver, pero nos llevamos una sorpresa muy desagradable. Pues las personas encargadas eran de muy mal genio. Prácticamente corrieron a todos diciendo que el circo estaría listo en 2 días. Como típicos jóvenes de nuestra edad, teníamos muchas ganas de ver a los animales. Nos pusimos de acuerdo para ir ya casi por la noche, a tratar de asomarnos, a ver si podíamos ver alguno. Horacio y Fidel pasaron por mí y nos fuimos caminando por toda la orilla del pueblo. Y cuando llegamos a un cerro desde donde se veía el circo, vimos que lo habían cercado todo, como con lonas negras para que no se viera nada. Decidimos bajar y acercarnos, pero con mucho cuidado, porque esa gente sí se veía enojona. No sabíamos de qué lado tenían a los animales, porque no hacían ningún ruido. Nos acercamos sigilosamente y casi le dimos la vuelta a todo el cercado que habían puesto. Al final hallamos una pequeña rendija por donde se podía ver algo. Fidel se asomó primero. Le preguntamos ansiosos qué es lo que veía. Él decía que no había animales ahí, que había gente como moviendo cosas. Estaban cargando un cajón muy grande. Lo iban cargando entre varias personas. De repente se escucharon golpes secos en la madera. Fidel dijo que venían del cajón que llevaban cargando. Nuestras ganas de ir a espiar de repente se habían transformado en miedo y nervios. Fidel dijo que ya no se veían. ¿Quién sabe a dónde se habían llevado el cajón ese? Pero de la nada se escuchó una persona gritando desesperadamente. Fue tan horrible que ni siquiera lo pensamos y empezamos a correr. Hicimos ruido y escuchamos que gritaron que quién andaba ahí y 2 personas salieron a ver. Ya estaba oscureciendo y afortunadamente no distinguieron quién era. Ya íbamos corriendo muy lejos como para que nos alcanzaran. Corrimos hasta mi casa y nos metimos. Le preguntamos a Fidel que nos dijera bien qué era lo que había visto. Nos dijo que solo se alcanzaban a ver unas personas sentadas, otras que estaban terminando de levantar el circo, y fue cuando pasaron las otras personas cargando el cajón que dijo. No sabíamos si los golpes que habíamos escuchado venían de adentro de ese cajón. Y algo peor, si esos gritos podrían ser de la persona ahí adentro. Pero, ¿por qué en un circo harían algo así? Más tarde ellos se fueron a sus casas y yo me fui a dormir.
Al otro día abrirían el circo y obviamente la mayoría del pueblo iría. Yo fui con mis 2 hermanos y mi mamá. Era impresionante eso para nosotros. Era muy alto, tenía muchísimas luces. La entrada era muy grande, como una cortina gigante que se abría de en medio. Me acerqué con mi mamá a la taquilla donde había una señora, ¿cómo decirlo?, no muy aseada. Estaba despeinada, su ropa se veía como sucia y tenía una sonrisa sucia y muy extraña. Pensé que había sido mi imaginación, pero cuando me encontré con Fidel y Horacio, ellos sintieron lo mismo. Esa señora los había mirado fijamente sonriendo. Tratamos de no pensar mucho en eso. Entramos y estaba el escenario, o no sé cómo se diga. Había gradas de madera y nosotros corrimos a sentarnos justo en medio y a las más altas para tener buena vista. Mi mamá y los niños se fueron hasta enfrente, igual que las familias de mis amigos. Empezaron a salir payasos, malabaristas y lo mejor de todo, los animales. Había un león, un oso, un camello, una cebra y no recuerdo bien qué más. Lo que sí recuerdo y nunca se me va a olvidar es que esos animales tenían un semblante horrible. No sé cómo explicarlo, como si estuvieran rabiosos. Era sumamente perturbador. Todo había ido bien hasta que salieron los animales. Incluso los niños se asustaron de ver a los animales así. Nosotros también nos pusimos nerviosos cuando notamos que había personas en las orillas de las gradas viéndonos a mí y a mis amigos. Terminó el show y terminó con un sabor amargo de boca. Mi mamá salió diciendo que eso no fue algo divertido de ver, que parecía como si esos animales estuvieran poseídos. Y así era justo como se veían. Cuando íbamos de salida, todas las personas venían caminando detrás como haciendo una cadena, despidiendo a todos con la mano. Se sentía realmente extraño. Pasó eso y a los días fui a buscar a mis amigos. Encontré a Fidel. Me contó que Horacio había entrado a trabajar al circo, pero tenía días sin verlo, y a él le daba miedo ir a buscarlo solo al circo. Ya se estaba haciendo tarde, y le dije que yo lo acompañaba antes que se hiciera más noche. Pero nos fuimos caminando, y en vez de llegar por enfrente, como que inconscientemente algo nos decía que no era buena idea. Así que sin ponernos de acuerdo, nos fuimos por donde espiamos la última vez. Veíamos a esa gente pasando, acomodando cosas. Es que les juro que eran tan normales, pero a la vez tan inquietantes. De pronto empezaron otra vez esos gritos, pero esta vez los reconocíamos. Era Horacio gritando. Le estaban haciendo algo horrible por la manera que gritaba. Pero no solo él. Parecía que los del circo gritaban también, pero en éxtasis, como enloquecidos, como si ellos le estuvieran haciendo algo que disfrutaban. Queríamos correr, pero estábamos como paralizados. Después se oyó cómo venían todos de adentro del circo, y vimos pasar a todos, incluyendo a Horacio, como si fueran amigos de toda la vida. Llevaban otra vez esa caja de donde se oían golpes desde adentro. Se fueron a donde estaban los animales esos raros también y otra vez gritos desconocidos. Fidel se asustó y entró como en pánico y salió corriendo haciendo mucho ruido. Ya no había más que hacer. Yo lo seguí corriendo a todo lo más rápido que pude. Vimos que salió la gente del circo corriendo por la entrada y allá atrás, adentro aún, estaba Horacio parado. Solo nos veía llorando mientras los demás se iban deteniendo y lanzando maldiciones. Llegamos cada quien a su casa y no salimos por 2 días. Cuando Fidel vino a buscarme a mi casa, me dijo que la mamá de Horacio andaba como loca, que seguramente el circo se había ido en la madrugada y Horacio se fue con ellos. Pero también había desaparecido un niño que vivía en la casa de atrás de Horacio. Nunca supimos qué le pasaba a esa gente,
a esos animales. ¿Qué le hicieron a Horacio y por qué ese día nos vio llorando, pero sin pisar fuera de ese circo? Ahora que ya estoy grande y no vivo ahí, veo circos y me viene a la mente todo eso que pasó. Gracias a todos por escucharme y contar mi historia. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Creo que nunca habíamos tenido una historia de circos, así que espero sus comentarios sobre qué es lo que piensan ustedes cuando ven los circos o cuál ha sido su experiencia si han entrado a uno. Recuerden no irse antes sin dejar un like y suscribirse si les están gustando las historias. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.